¿Qué tal? Mi nombre es Eric Mauricio Gavilanes Gómez, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Guayaquil. Bueno, voy a exponerles un tema muy importante en lo que es dentro del área de Derecho Procesal Penal. eh, Hablarles específicamente sobre lo que es el principio de incoercibilidad. Bueno, este principio de incoercibilidad es una rama en sí del principio de personalidad del justiciable, que son principios que se encuentran plasmados pues, en el CODIC. ¿Qué es el principio de incoercibilidad? Podemos decir que el principio de incoercibilidad consiste en la prohibición de obligar al investigado penalmente a producir prueba que pueda ser usada en su contra. Vamos a ver ciertas disposiciones entre prohibiciones y derechos que en sí no se encuentran, pues, literalmente como principio de incoercibilidad, pero que sí está plasmado este principio en ciertas prohibiciones y derechos que se encuentran en el Código Integral Penal de nuestro país. Una de esas prohibiciones es la prohibición de autoincriminación. La podemos encontrar en el artículo 5, numeral 8, que dice que ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. Otra prohibición es la prohibición de obligar al procesado a rendir testimonio, de amenazarlo o coercionarlo o inducirlo a que rinda testimonio en su contra o en contra de su voluntad. Pues esto lo podemos encontrar en el numeral 2 del artículo 507 del COI, que la persona procesada no podrá ser obligada a rendir testimonio, ni se ejercerá en su contra coacción o amenaza, ni medio alguno para obligarlo o inducirlo a rendir su testimonio en contra de su voluntad. Un derecho que también tiene, en donde está plasmado este principio de incoercibilidad, es el derecho a objetar preguntas en un interrogatorio. En el numeral 4 del artículo 569 habla de la realización de preguntas autoincriminatorias, capciosas, compuestas, impertinentes, repetitivas, irrespetuosas, vagas o ambiguas, aquellas que están fuera de la esfera de la percepción del testigo, sugestivas, excepto en el contrainterrogatorio, opiniones, conclusiones y elucubraciones, salvo en los casos de peritos dentro del área de su experticia. Vamos a desagregar un poco este artículo, pues. Autoincriminatoria. Las preguntas autoincriminatorias son las que tienden a que el procesado admite el delito. Por ejemplo, en un tribunal se le pregunta al procesado, ¿usted robó? ¿Usted violó? ¿O usted golpeó a la víctima? Pues son preguntas incriminatorias. Por ende, pueden ser objetadas. Las preguntas capciosas. Las preguntas capciosas tienden a que el procesado se contradiga, afirmando algo que negó o negando algo que ya afirmó. Son preguntas que tienden a engañar al procesado. Entonces, en este caso, son preguntas que también son objetables. Las preguntas compuestas son las que tienen más de un hecho. Por ejemplo, una pregunta compuesta podría ser, ¿a qué hora llegaste al bar? ¿Y con quién conversaste? Son preguntas que contienen dos hechos, por tanto es objetable. Las preguntas impertinentes. Bueno, las impertinentes es lo alejado del hecho, objeto del proceso penal. Por ejemplo, si se está juzgando un delito por porte ilegal de armas, el fiscal le pregunta al procesado, en este caso que el fiscal sea el que interrogue, indique el procesado cuál es su orientación sexual. O sea, es una pregunta impertinente, porque si se está investigando un delito, el porte ilegal de armas, no tendría nada que ver la orientación sexual del procesado. Las preguntas ambiguas. Bueno, las preguntas ambiguas son aquellas preguntas que pueden interpretarse de dos o más formas o contienen expresiones de contenido subjetivo o expresiones con anfibología. Por ejemplo, una pregunta que se le puede hacer al procesado que es objetable, indíquele al tribunal si el dueño del local actuó bien en los instantes posteriores a que salieron los sicarios. Entonces es una pregunta de que se puede entender también como una ambigüedad. O sea, ¿cómo podría haber actuado? Si llamó al 911, persiguió a los delincuentes, a los presuntos delincuentes, sicarios, de ser el caso. Entonces, ¿cuándo una expresión tiene anfibología? Cuando puede ser interpretada de dos o más formas.
Por ejemplo, una pregunta. ¿Se venden camas para niños de madera? ¿Se venden camas para niños y estas camas son de madera? ¿O se venden camas para niños de madera? Las preguntas subjetivas. No es la pregunta que contiene la respuesta o la sugiere. Por ejemplo, en un delito de robo, se le pregunta al procesado, indíquele al tribunal si salió corriendo o caminando con la cartera de la víctima. Entonces, se está prácticamente incriminando a la persona, porque ya se le está indicando de que cometió el delito y si salió corriendo o caminando. Recordemos que estas preguntas subjetivas son válidas solo en el contrainterrogatorio, que es el pliego de preguntas que hace la contraparte. Otra prohibición que encontramos también en el COIC es la prohibición de constreñir o obligar al procesado a proporcionar muestras o fluidos corporales. Esto está plasmado en el artículo 459, numeral 1 del COIC. Para la obtención de muestras, exámenes médicos o corporales, se precisa el consentimiento expreso de la persona o la autorización del lado del juzgador sin que la persona pueda ser físicamente constreñida. Recordemos esto, no se puede obligar a nadie a que dé sus fluidos corporales. Otra prohibición que encontramos también es la prohibición de obligar al procesado a reconocer documentos o firmar documentos. Pues esto lo veremos en el artículo 499, numeral 1 del COI. No se obligará a la persona procesada a que reconozca documentos ni la firma constante en ellos, pero se aceptará su reconocimiento voluntario. Un ejemplo de esto, podemos decirle al procesado, indique si usted elaboró o si usted firmó este documento. No sería una pregunta pertinente, sería una pregunta que se podría objetar. Pero sí cabe el reconocimiento voluntario y una pregunta que se le puede hacer al procesado es, indique el procesado si usted voluntariamente quisiese reconocer este documento, sí o no. Como podemos ver, estos son uno de los ejemplos, son una de las prohibiciones, son uno de los derechos donde se encuentra plasmado este principio muy importante para el estudio del derecho procesal penal. Muchas gracias.